Ahora mismo hay una explosión dentro de Rusia. El pueblo se levanta, el Kremlin pierde el control. Bashkortostán desafía al poder. Las calles hierven, Putin tiembla. La gente dice basta. El régimen del búnker se resquebraja en estos mismos segundos. China recupera sus territorios. El lejano oriente se le escapa de las manos a Putin. Pero ¿quién se convertirá en el nuevo dueño de la región en estos momentos? ¿Una carnicería con China por Asia? Estas son noticias increíbles para Ucrania. Esperen. Urgente. Putin inventó un cerco para ocultar la catástrofe en el frente. La propaganda grita sobre el éxito en Kupiansk, pero en realidad es una picadora de carne para Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han empezado a cerrar la trampa. Rusia está en shock. El cielo ucraniano ahora está bajo una protección impenetrable. Alemania y el Reino Unido hicieron una jugada maestra. Los sistemas de defensa antiaérea más modernos ya están en camino a Ucrania. El Kremlin está en pánico. El plan del Kremlin se rompió. El frente volado, ofensiva enemiga frustrada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania cerraron la trampa de fuego. Ocupantes en pánico. Cerca de Pokrovsk, los ucranianos hicieron algo increíble. Estas imágenes se filtraron en la red, orgías bajo el himno de Rusia. Los ancianos señores del Kremlin organizaron un paraíso depravado justo en el corazón del poder ruso. Putin y su séquito convirtieron el Kremlin en un club nocturno para pervertidos envejecidos escudándose tras la bandera y el patriotismo. Todo esto a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Ha sucedido. Rusia se está desmoronando desde dentro. Bashkiria rompe las cadenas del poder del Kremlin. El pueblo se ha levantado, el sistema de Putin se resquebraja. La región donde miles murieron por el Kremlin ahora se levanta contra el del búnker. Putin está perdiendo el poder en este mismo momento. Bashkortostán se ha convertido para el Kremlin en una fuente de carne de cañón. La élite rusa envía a los bashkiros al frente sin preocuparse por las pérdidas. Como resultado, Bashkortostán es líder en número de muertos en la llamada Operación Militar Especial. El imperio ruso pronto dejará de existir, y entonces nuestros pueblos por fin obtendrán la tan esperada libertad. Todo se decide ahora mismo. Ha llegado el momento de actuar. No guarden silencio. Levántense. Luchen por su independencia. Libertad para los pueblos oprimidos. Este es un mensaje de los militares de la compañía Bashkort. La unidad combate del lado de Ucrania en la Legión Internacional. Y en la propia Rusia, la compañía ha sido declarada organización terrorista. El símbolo de la compañía es una bandera con los colores nacionales de Bashkortostán, pero en otro orden. Como en la antigua bandera de la época de la lucha de los bashkires por la independencia en 1917 a 1919, se complementan con una luna creciente en el centro. Los bashkires están ayudando a Ucrania a defender su independencia y sueñan con que esa misma independencia llegue a su hogar. La República tiene su propio petróleo, oro, cobre e industria. Y eso es todo. Moscú nos está absorbiendo. Los propios Bashkorts son bastante pobres. Vivimos en la pobreza, nos quitan todo. Todo esto debería ser nuestro. No pueden vivir sin nosotros. No podrán ayudarnos. Triunfaremos. Pero la lucha de los bashkires no se libra solo en el frente, sino también en la retaguardia. El metro de Bashkortostán está en funcionamiento desde 2022 y está supervisado por esa misma compañía Bashkir. Hay activistas, personas que están bajo nuestra dirección. Trabajan por el bien de la patria, es decir, de Bashkortostán. Y en realidad, a veces me pongo a pensar profundamente, reflexiono detenidamente y me doy cuenta de que es realmente difícil decir con certeza quién está en mayor peligro. Si somos nosotros aquí, en este lugar, luchando valientemente en Ucrania, en medio del conflicto, en el campo de batalla, en la línea del frente, con un fusil en las manos, enfrentando el peligro cada día, o como si la gente civil que está allí estuviera cumpliendo ciertas tareas, cuando, en realidad, literalmente cualquiera a tu alrededor puede ser un enemigo. Debido al enorme riesgo, todas las operaciones de la resistencia Bashkir permanecen en secreto, pero a veces imágenes de la lucha aparecen en la red, como por ejemplo la quema de la bandera del Imperio ruso en enero de este año. Y además, periódicamente aparecen en las calles de Bashkortostán símbolos que son difíciles de no notar. Y por ejemplo, las casetas de transformadores se incendian accidentalmente.
Incendio provocado de casetas de transformadores, talleres, empresas que trabajan para el complejo militar industrial. Después de eso tenemos información de que el trabajo allí se detuvo y se detuvo por mucho tiempo. También tuvimos una operación para minar un puente. La resistencia trabaja mucho, pero con cuidado. De muchas operaciones se sabrá solo dentro de años y de algunas el mundo nunca se enterará. Pero todas, incluso la más pequeña operación, son un camino hacia la libertad de Bashkortostán y ellos llegarán a ella. Rusia está perdiendo el lejano oriente, Moscú está en guerra y la región se va con los antiguos aliados del Kremlin. La economía china, los migrantes norcoreanos. Putin observa con pánico, pero no hace nada o no puede hacer nada. Todos los detalles los verán a continuación en el reportaje. Rusia está perdiendo el lejano oriente. No oficialmente, pero en la práctica. El lejano oriente, sin ninguna exageración, se ha convertido en el factor más importante para fortalecer la posición de Rusia en el mundo. Nuestro buque insignia en la nueva realidad económica global. Mientras el Kremlin está ocupado con la guerra, la región está siendo silenciosamente repartida con los vecinos China y Corea del Norte. Yo lo llamaría una ocupación sigilosa, una migración sigilosa. Por ahora, el control sobre el lejano oriente sigue en manos de Moscú, pero allí hay cada vez más chinos y juegan un papel cada vez mayor en la economía. Pero hoy juegan un papel importante en la economía y mañana jugarán un papel importante en la política. Más de 1 billón de rublos en inversiones de China suena como ayuda, pero todo gira en torno al comercio, no al desarrollo de la región. China necesita aprovechar los recursos rusos a bajo costo y en consecuencia tendrán esa oportunidad. Y por eso creo que esta dependencia económica de estas regiones respecto a China seguirá creciendo cada vez más. Además, los chinos hace tiempo que dejaron de ser huéspedes en Rusia. Vladivostok simplemente no es necesario. Hay que entregárselo a los chinos. Eso es lo que quieren hacer. Los chinos simplemente pueden entrar y ya está. Y aquí ya nadie va a resistirse. No habrá nadie que pueda resistirse ni con qué hacerlo. Según diferentes estimaciones, hasta 2 millones de personas viven desde Vladivostok hasta los Urales. Esto se llama poblar estos territorios con chinos y además de diferentes maneras. Esto incluye tanto a los propios migrantes como a los matrimonios mixtos, de los cuales nacen niños. Y en consecuencia, cada vez más y más, estas regiones se están volviendo cada vez más vinculadas a China. Ahora hablemos de Corea del Norte. Solo en el último año, oficialmente llegaron al lejano oriente más de 15.000 norcoreanos y de manera no oficial hasta 50.000. Y eso aún no es el límite. Ya se han solicitado 153.000 nuevos contratos laborales. Hoy en día en Rusia no hay suficiente mano de obra propia porque mataron a mucha gente en la guerra y en consecuencia los problemas demográficos siguen existiendo. Por eso sí no hay suficiente gente propia. Y en este sentido, Corea del Norte es un excelente proveedor de recursos laborales porque son personas disciplinadas y en consecuencia saben marchar en formación en todos los sentidos de la palabra. Es decir, resulta que Moscú entregó la región para uso temporal. ¿Pero por qué? Necesitamos personas a las que, como le parece, es fácil de controlar, no importa, aunque no sea él mismo, sino a través de otros. Por eso está seguro de que estas personas no harán una revolución, no protestarán contra las acciones de Moscú. Le parece que son personas muy convenientes y que sería bueno que Rusia estuviera poblada precisamente por este tipo de personas convenientes. Porque con los propios nunca se sabe lo que puede pasar. Pero todo tiene un precio. Y cuanto más tiempo el Kremlin cierre los ojos, más importante será la pregunta de quién realmente gobierna el lejano oriente. En realidad, hoy en día, por supuesto, Rusia es actualmente considerado un subordinado de China, que China utiliza principalmente para presionar a Europa, y entendemos que el enfrentamiento global existe, por supuesto, no entre Rusia y la OTAN, no, sino entre China y Estados Unidos, China y Europa. En este caso, la Rusia moderna es como un perro guardián que obedece todas las órdenes de su amo. Bueno, ¿y qué pasará después?
el Lejano Oriente aún podría volver bajo el control real de Moscú o por el contrario, la influencia de China y Corea del Norte solo seguirá creciendo. La influencia de China y Corea del Norte solo aumentará y en consecuencia China decidirá por sí misma. ¿Será necesario para él apropiarse legalmente de todo esto? ¿O bastará con tener, digamos, hoy un control económico total y mañana ese control será completo, político? Parece que mientras Putin se concentra en apoderarse de territorios ajenos, poco a poco está perdiendo los suyos. Y lo irónico es que estos territorios no los están tomando los enemigos, sino los propios aliados del Kremlin. También hubo una explosión cerca de Kupiansk. Rusia vuelve a inventar sus mitos sobre el cerco, pero esto no es más que otra alucinación de la propaganda de Putin. El Kremlin, en pánico, inventa cuentos para encubrir el vergonzoso fracaso del frente. Nuestros defensores mantienen sus posiciones con mano de hierro, reduciendo al enemigo a cenizas y humo. Toda la verdad sobre la carnicería de Kupiansk de los ocupantes que Moscú teme escuchar. Los combates por el control de la ciudad de Kupiansk, un importante nudo de transporte en la región de Kharkov, continúan. La situación en Kupiansk sigue siendo complicada, pero estos días hay más control por parte de nuestras fuerzas. Seguimos defendiendo nuestras posiciones. En este contexto, la propaganda rusa volvió a difundir otra tanda de falsedades. El del búnker afirmó que las tropas ucranianas en Kupiansk no están rodeadas ni bloqueadas. En la ciudad de Kupiansk y en la ciudad de Krasnoarmeysk, el enemigo resultó estar bloqueado y rodeado. Por cierto, estuve discutiendo este tema con los comandantes del grupo correspondiente. Ellos no están en contra. Andrei Ivanovich, no están en contra de permitir que representantes de los medios de comunicación, periodistas extranjeros y periodistas ucranianos entren en la zona de cerco del enemigo para que puedan entrar y ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo allí y comprobar el estado en el que se encuentran las tropas ucranianas rodeadas. Y para que el liderazgo político de Ucrania tome las decisiones correspondientes sobre el destino de sus ciudadanos y de sus militares. Pero estas declaraciones no tienen nada que ver con la realidad. Es la vieja y dolorosamente familiar táctica del Kremlin. Chantaje mediático e intento de desmoralizar a la sociedad ucraniana. A día de hoy considero que la situación está estabilizada. Espero que nuestras fuerzas de seguridad y defensa puedan hacer todo lo posible para que Kupiansk no sea capturada por el enemigo. En realidad no se trata de un cerco, sino de combates locales intensos. La dirección principal del ataque de los ocupantes no es Kupiansk en sí, sino Kupiansk-Glavoy. En los planes de los ocupantes está la posibilidad de establecer el control sobre esta estación ferroviaria clave. Según el estado al 30 de octubre, las fuerzas ucranianas mantienen el control sobre la mayor parte de Kupiansk y los principales nudos de transporte. Los ocupantes rusos se han afianzado en pequeños grupos en la periferia norte de la ciudad y en la parte occidental, creando una cabeza de puente para nuevos intentos de avance. Es decir, intentan cambiar la táctica y la estrategia de las acciones de combate en condiciones de desarrollo urbano. Es radicalmente diferente de tácticas de las batallas de Bakhmut hace 2 años y medio, cuando los ocupantes utilizaron un gran número de vehículos blindados y, en consecuencia, las tácticas de los llamados asaltos locales para establecer el control sobre este asentamiento. La principal amenaza sigue proviniendo del norte y de los intentos enemigos de abrirse paso hasta la carretera Kharkov-Kupiansk-Svatovo. Esta ruta es vital para el suministro de las unidades ucranianas en la orilla oriental de Askati. Desde el sur y el este, las tropas rusas no logran acercarse a la ciudad. La principal vía de suministro para las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue siendo a través de la estación de tren Kupiansk-Uzlovoy y el terraplén sobre el río Oskol. El terraplén es bombardeado periódicamente por la aviación enemiga, pero sigue operativo, y los puentes de pontones sirven como rutas alternativas. Es decir, el objetivo principal y la tarea estratégica de los ocupantes no es avanzar hacia el interior de la región de Kharkov, sino repetir el escenario del año 22, cuando el grupo de ocupación de Izium era considerado uno de los más capaces de combate
y tenía como objetivo el cerco operativo de las unidades ucranianas, precisamente en la zona de la aglomeración de Slaviansk y Kramatorsk. Ese es el objetivo principal. Es decir, la tarea estratégica de los ocupantes es establecer el control total sobre el territorio de la región de Donetsk. Pero el enemigo se topó con la férrea defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los contraataques de las tropas ucranianas frenan el avance de los rusos. En este momento, las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo operaciones de contrasabotaje con el objetivo de impedir la infiltración de los ocupantes rusos. Más adelante, hacia la zona urbana y para evitar que tomen el control directo de Kupiansk, un punto clave. Kupiansk no es solo otro punto en el mapa, es un símbolo de resistencia, fortaleza y resistencia militar. El ejército ruso intenta tomar la ciudad por desgaste, pero la defensa ucraniana resiste. Y por mucho que el Kremlin intente presentar sus deseos como realidad, la verdad está del lado de quienes defienden su hogar. Y paso a paso expulsan al enemigo de la tierra ucraniana. Ucrania recibe un fuerte apoyo de sus socios occidentales. Reino Unido y Alemania envían armamento moderno para reforzar la defensa antiaérea. El cielo ucraniano está ahora protegido. Todos los planes criminales de los ocupantes se destruyen. Rusia intensifica los ataques contra el sistema energético ucraniano y cambia su táctica de ataques. Moscú lanza cientos de drones capaces de superar el sistema de defensa antiaérea y equipados con cámaras de puntería mejorada. Rusia ha convertido los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania en una operación sistemática, dirigida no solo a dañar temporalmente las redes, sino a destruir la viabilidad de grandes territorios del país. En vísperas del invierno, el objetivo de los ataques es privar a las regiones de calor y luz, socavar la industria, provocar una emigración masiva y crear presión política sobre Kiev, escribe The Economist. En estas condiciones, la defensa antiaérea se vuelve de importancia crítica. Pero este año, los socios occidentales actúan de manera preventiva, reforzando el cielo ucraniano y el sistema energético antes de la llegada del frío. Nosotros no estamos comenzando la preparación para este periodo invernal recién ahora. Comenzamos los preparativos aún al final de la temporada invernal anterior. Ya en noviembre, el Reino Unido comenzará la producción en serie de drones antiaéreos ucranianos. Este es el eje de un proyecto conjunto entre Kiev y Londres, diseñado para proteger rápidamente el cielo de los drones y misiles enemigos. Nuestros amigos ucranianos compartirán tecnologías y propiedad intelectual con el Reino Unido, y nosotros, a su vez, las desarrollaremos aún más y produciremos en masa para suministrar mensualmente a Ucrania miles de drones interceptores, contó el vicesecretario de Estado para las Fuerzas Armadas en el Parlamento del Reino Unido, el Carnes. Estos drones formarán parte de un sistema llamado escudo aéreo. Este sistema integrará sistemas de defensa antiaérea occidentales, como Patriot, Airstream, NASAMS, así como nuevas instalaciones móviles, que Alemania y otros aliados entregarán a Ucrania antes del inicio del invierno. Los primeros drones serán probados por militares ucranianos. Si las pruebas resultan exitosas, la producción se ampliará y parte de los drones probablemente se fabricará ya en Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades del Reino Unido están ampliando el programa de producción de misiles multipropósito. Se planea entregar a Ucrania 5.000 unidades de este armamento para fortalecer la defensa antiaérea. Nosotros también anunciamos el aumento del programa de producción en el Reino Unido para proporcionar a Ucrania 5.000 nuevos misiles multipropósito. Esto permite crear nuevos puestos de trabajo en Belfast y otras ciudades y además refuerza la defensa antiaérea de Ucrania para el próximo invierno. Paralelamente, los aliados europeos están intensificando el apoyo al sector energético de Ucrania. Alemania y otros países de la OTAN están movilizando recursos, desde misiles de defensa antiaérea hasta ayuda al sector energético para que Ucrania pueda soportar el invierno y resistir los ataques a la infraestructura crítica. Alemania ya ha pagado 390 millones de euros y otros 30 millones. Lo acordamos en verano. Pero hoy quiero informar que vamos a invertir 30 millones adicionales. De este modo, proporcionamos 450 millones de euros. Este dinero permitirá adquirir los medios técnicos necesarios para salvar a Ucrania. Además, los países de la UE están preparando un paquete de apoyo para el invierno. A los 3.000 millones de euros ya proporcionados se ha añadido una nueva garantía de 800 millones para la compra urgente de gas. Así lo informa la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Maternova.
La ayuda abarca la reparación de redes eléctricas, el suministro de generadores y transformadores. Nosotros también hemos proporcionado y seguimos proporcionando mucha ayuda en el ámbito energético, no solo con generadores para la población y las empresas, sino también con estaciones transformadoras y de compresión para ayudar a restaurar las redes eléctricas, las redes de distribución de gas y los compresores que suministran gas desde los almacenes que fueron distribuidos. También brindamos apoyo financiero a las empresas estatales y a las grandes compañías energéticas para la reparación de su equipamiento. Además, suministramos más de 2 gigavatios de electricidad al día. De este modo, el apoyo a Ucrania este invierno alcanza un nuevo nivel, desde sistemas modernos de defensa antiaérea hasta un suministro energético sostenible. Y sea lo que sea que planee el Kremlin, Ucrania junto con sus aliados aspira no solo a un éxito táctico, sino a uno estratégico para soportar el frío, mantener la fuerza y la capacidad de defenderse. El frente arde. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acorralado a las hordas enemigas en una trampa mortal. Pokrovsk y Kupiansk se han convertido en una trampa infernal de la que no hay salida. La ofensiva enemiga se ha estancado. Los soldados del Kremlin se quedan parados o huyen sin mirar atrás. La trampa de fuego se cierra una tras otra. El Kremlin está en shock. Los planes cuidadosamente elaborados de Putin se desmoronan y la propaganda ya no alcanza a inventar nuevos mitos. Ucrania vuelve a estar en la mira de los ocupantes. Los rusos llevaron a cabo un ataque masivo con misiles y drones. El nivel de tensión también aumenta en el frente. La situación más difícil sigue siendo en la dirección de Pokrovsk, donde la intensidad de los combates es alta. Allí se concentra una gran cantidad de ocupantes. Los rusos intentan afianzarse por cualquier medio. La táctica principal de las pequeñas unidades de asalto rusas es intentar crear un cerco operativo a las fuerzas de defensa de Ucrania directamente en Pokrovsk. En este momento, la línea real de contacto de combate son los puntos clave de defensa de las fuerzas de defensa de Ucrania, la llamada CTD. A pesar de lo extremadamente difícil de la situación, las fuerzas de defensa de Ucrania llevan a cabo exitosas acciones de contraataque. Y en este momento, la franja bajo control de las fuerzas de defensa de Ucrania se ha incrementado a 200 kilómetros cuadrados. En la zona de Kupiansk, en la región de Yarkov, continúan los combates encarnizados. Los ocupantes intentan afianzarse en la parte norte de la ciudad. Sin embargo, no se habla de ningún cerco a las tropas ucranianas. Asimismo, la situación en Minograd y sus alrededores está completamente controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. En este momento, los principales esfuerzos de los ocupantes no están dirigidos a bloquear a las fuerzas de defensa de Ucrania. No directamente en Kupiansk, sino en la posibilidad de abrirse paso hasta el patio ferroviario de Kupiansk. Los ocupantes necesitan el control de esta estación ferroviaria clave para aprovechar la corta distancia logística desde el territorio de la Federación Rusa y formar una fuerza de ataque en las zonas ocupadas de la región de Luhansk, cuyo objetivo será avanzar a lo largo del río Oskol hasta Slaviansk y la aglomeración de Kramatorsk. Mientras tanto, Putin ha ideado una nueva táctica de intimidación y Bunkerny continúa hablando del éxito de las pruebas del arma milagrosa de Rusia. Se trata de dispositivos submarinos no tripulados conocidos como Poseidón que operan bajo el agua de manera autónoma. También cuentan con una instalación de energía nuclear. Por primera vez, logramos no solo lanzar el dispositivo desde el submarino portador usando el motor de arranque, sino también poner en marcha la instalación de energía atómica. Sin embargo, Putin no presentó ninguna prueba ni detalles sobre los ensayos, el lugar, la ruta, la duración ni otros pormenores. No según las reglas. Petrel. No se fabrica en serie, no se utiliza en combate. Por lo tanto, no existe la más mínima base para hablar de ninguna amenaza por parte de estas supuestas armas maravillosas rusas para el bloque de la OTAN o los propios Estados Unidos. Pero a pesar de esto, el alcopresidente Medvedev llamó al Poseidón un arma del día del juicio final y de paso amenazó a Bélgica con un ataque nuclear. Recordemos que el ministro de Defensa de Bélgica declaró que, en caso de un ataque ruso contra la capital del país, los miembros de la OTAN arrasarían Moscú. Esto no es más que desinformación a la que los aliados occidentales han dejado de reaccionar.
y es muy reveladora la reacción del embajador de la Federación Rusa en Bélgica ante la declaración del ministro de Defensa de ese país, que demuestra una total confusión y falta de preparación ante una declaración tan contundente por parte de uno de los miembros del bloque de la OTAN. En medio de las declaraciones rimbombantes del dictador del Kremlin, Donald Trump pasó a la acción. El presidente estadounidense ordenó al Pentágono reanudar las pruebas de armas nucleares. Sobre las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos. Esta es una respuesta militar contundente de ese país y del presidente Trump a tales provocaciones informativas por parte de la Federación Rusa. Además, Trump, de manera muy firme, declaró que Estados Unidos posee el primer potencial nuclear del mundo. Rusia ocupa el segundo lugar y China, condicionalmente, el tercero. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha comenzado una reducción a gran escala de su presencia militar en Europa del Este. Por un lado, al anunciar tales planes, en el momento de la rotación, insisto una vez más, Estados Unidos está reforzando su presencia nuclear en los países europeos. Insisto una vez más, esto es la redistribución del arsenal nuclear en el Reino Unido, el traslado de submarinos nucleares y la presencia de un portaaviones estadounidense en las aguas territoriales de Daki. Es decir, todo esto, por el contrario, evidencia un fortalecimiento de la presencia militar de Estados Unidos cerca de las fronteras inmediatas de la Federación Rusa. Un escándalo que hizo temblar incluso las paredes del Kremlin. Toda la vertical del poder está sumida en un frenesí erótico, bajo el brillo de las condecoraciones y los discursos sobre valores espirituales, el flujo de champán y los juegos lascivos de funcionarios ancianos. Incluso el principal pervertido ruso utiliza regularmente los servicios pagados de sacerdotisas del amor. ¿No lo creen? Mírenlo ustedes mismos. El doble fondo de los valores familiares en la Rusia de Putin. Eso es solo cuando está frente al micrófono bajo la mira. Ante las cámaras de los propagandistas a sueldo, el dueño del Kremlin y su séquito se deshacen en discursos sobre la alta moral. Los valores familiares para nosotros, para Rusia y sus ciudadanos, siguen siendo inquebrantables. Quisiera expresarles mi agradecimiento en nombre de la Iglesia Ortodoxa Rusa y en el mío propio, por su constante atención a la vida espiritual de las personas. No necesitamos que nos impongan valores ajenos. ¿Acaso ustedes destruyeron los suyos? Veremos en qué termina todo esto. Para toda la sociedad rusa, las carreteras son sumamente importantes. Los valores familiares tradicionales. Fuera de cámara, todo es completamente diferente. Siguiendo las mejores tradiciones de la KGB, tienden trampas de miel contra sus enemigos. Y ellos mismos se divierten con chicas de baja responsabilidad social. O simplemente acompañantes. Y uno solo puede conjeturar sobre la magnitud y los métodos preferidos por estos ancianos pervertidos. Y hago todo lo posible por dividirme. Me encanta. Gracias. Sorprendentemente, el principal moralista del país llegó al poder a través de un escándalo sexual de gran repercusión en los años 90. En aquel entonces, Vladimir Putin investigaba el caso del fiscal general Yuri Skuratov. Los videos de él en compañía de 2 acompañantes se transmitían en las noticias del canal central en todo el país. Los autores del libro, El zar en persona, aseguran que la venganza contra el funcionario que se atrevió a investigar el robo en el Kremlin fue organizada por un joven coronel del FSB. El caso es que fue precisamente Yeltsin quien estuvo detrás del ataque contra Skuratov. Y el encargado de llevar a cabo esta sucia misión fue otro visitante de la Cámara Presidencial, el director del FSB, Vladimir Putin. A principios de 1999, el parlamento controlado por los Eurami se negó a destituir a Skuratov. Fue entonces cuando involucraron a Putin y a las chicas que entretenían a un hombre parecido al fiscal general en un apartamento secreto en el centro de Moscú. Hoy, el director del FSB, Vladimir Putin, informó a los periodistas que el polémico video en el que aparece un hombre parecido a Skuratov es auténtico. En otras palabras, en el video aparece precisamente el fiscal general. Mi opinión sobre este asunto es conocida. Corresponde a la opinión del presidente y del primer ministro del país. Yuri Ilich debe dimitir. El equipo de Navalny cree que este caso fue el detonante. La práctica de la KGB durante la Guerra Fría de tender trampas de miel, es decir, simplemente poner mujeres a disposición de personas necesarias, los funcionarios rusos comenzaron a aplicarla activamente también contra sus propios oponentes dentro del país. Me di cuenta de que había caído en esa misma trampa de miel de la que hasta ahora solo había oído hablar en las películas.
Y Limonov, me parece, incluso salió ganando, 67 años y una jovencita. Mientras que el propio entorno de Putin, y eso a pesar de que la verdadera vida de los oligarcas es un secreto bajo 7 llaves, no tiene reparos en divertirse con prostitutas. Y cuanto más jóvenes son, mejor. Para alegría de los periodistas de investigación rusos, algunas de ellas, como Nastia Rybka, incluso escribieron un libro entero sobre sus aventuras. Y gracias a los numerosos videos que ella publicó cuando aún estaba vivo, Navalny logró averiguar cuándo, dónde y con quién se divertía la chica junto a sus amigas. Así se supo no solo sobre la relación de las escorts con el oligarca favorito de Putin, Deripaska, sino también con Sergei Eduardovich. Este es Sergei Eduardovich Prihodko, vicepresidente del gobierno de la Federación Rusa. Prihodko no es muy conocido, pero es un funcionario ruso sumamente influyente, que ha trabajado toda su vida en el servicio público. A finales de los años 90, trabajó como subdirector de la administración del presidente. El primer subdirector en ese momento era, por cierto, Putin. Fue asesor del presidente Yeltsin, luego del presidente Putin, después del presidente Medvedev, y hasta el día de hoy encabeza la oficina del gobierno y es vicepresidente de Medvedev. Prihodko es considerado un especialista en relaciones internacionales y casi el funcionario más influyente en este ámbito. No Lavrov, sino Prihodko, acerca de... Rybka también escribió en su libro que Sergei Eduardovich tiene el mismo estatus que Deripaska. Ruslan retrocede ante él. Nunca discute con él, solo escucha. Y papá es el único de quien Ruslan nunca se burla. ¿Quién es? ¿A quién puede temer un multimillonario? Precisamente el papá fue quien hacía de guardia fronterizo al principio. El guardia fronterizo manda sobre el multimillonario y el multimillonario no puede decir ni una palabra cuando el papá descaradamente le coquetea a su mujer. ¿Qué es esto? Estoy desconcertada. Papá desapareció aún en la cubierta. Una personalidad así de enigmática. Parece que al papá se lo llevaron antes de que el yate atracara en la orilla. Por lo que entendí, ni siquiera pudo bajar a tierra junto con Ruslan, por algunas razones extrañas. Bueno, y después de que esta historia, con todos sus verdaderos detalles, sacudió a los medios, la chica confesó que en la cama de Prihodko no había solo una escort. Quería algo de Prihodko y ella entendía que, en resumen, tenía que conseguirlo a través de la cama. Bueno, en principio, así lo hacen todas las chicas de Moscú. ¿Para qué seguir yendo al cine? ¿Fue solo Ksyusha la que se atrevió con Prihodko? ¿Por qué solo Ksyusha? Digamos que, bueno, todos entienden que personas de cierta posición y estatus, incluso si no sabes quiénes son. La verdad, me arrepiento de no haberme acostado con Prihodko. Pero el alejamiento de los valores tradicionales, aunque en ese entonces en Rusia aún no se hablaba tanto de ellos, no afectó ni al funcionario de la administración presidencial ni al oligarca. Es más, hace poco los periodistas descubrieron otra afición de Deripaska, la intimidad con menores vírgenes. Y como no había muchas de esas, los proxenetas recurrían a trucos. Ellos realizaban regularmente un procedimiento que llamaban relleno. A las niñas, incluidas las escolares y también a la principal, Lisa Popova, quien es la principal implicada, también les daban. O bien era una bolsa o era una jeringa especial que antes del sexo introducían en la vagina y en el momento del contacto con pupina, allí había un líquido rojo. Este se derramaba sobre las sábanas y la chica fingía que le dolía. Le enseñaban qué decir. Los reclutadores, incluida Titova, todo esto está en los testimonios, en los materiales del caso, y las víctimas también nos contaron que les enseñaban a fingir ser vírgenes, a mostrar sangre y demás. A veces también les daban medios especiales, pastillas o alumbre quemado, que también se introducen en la vagina, la estrechan para simular que es una virgen, y es una barrera bastante dolorosa. En los materiales del caso hay muchas conversaciones donde las chicas cuentan, se quejan con el ingeniero de que les duele, de lo mal que se sienten y les dicen aguanta, aguanta, eso pasará, no es grave. La perversión de Deripaska, que está al borde del Código Penal relacionado con prostitutas empleadas en Rosneft. La presencia de prostitutas de élite en el Foro Económico de San Petersburgo. La inmoralidad de la élite rusa sale por todos lados. Pero al mismo tiempo, sin pestañear, convencen a los rusos de que lo más importante es respetar los valores familiares tradicionales. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlo en el próximo episodio.